Bien, jóvenes. Entonces, vamos a hablar acerca de la productividad de las plantas, ¿no? Esta es una planta de asfalto. Más adelante vamos a ver un video acerca de cómo funcionan estas plantas. Pero algo que debemos saber acerca de estas plantas es de que no son estructuras sencillas, sino que tienen cierto grado de complejidad. Y a diferencia de las plantas de hormigón, esto necesita ser semi-industriales o industriales. ¿Alguna vez ustedes han debido ver cómo se prepara hormigón para el mixer? Y muchos utilizan pequeñas plantas improvisadas, donde hacen una rampa, ¿no? De subida, donde sube un tractor, echa arena, grava al buzón y eso va directamente a la boca del mixer. Y el cemento incluso se lo echa manualmente, ¿no? Y así muchos preparan y aún así obtienen buenas resistencias. Pero no se puede hacer lo mismo con el asfalto. El asfalto necesita una planta, ¿sí? Y la planta no es sencilla, sino que es un proceso donde se realizan muchas cosas y como resultado final tiene el asfalto. Entonces vamos a ver un poco acerca de la planta de asfalto. Si hablamos propiamente del asfalto, es una mezcla de cemento asfáltico con agregados. Estos agregados por lo general son arena gruesa y arena fina, pero lo que no tiene es tierra. Entonces esta planta tiene un sistema donde elimina toda la tierra y solamente entra una graduación especial de arena que se mezcla con el cemento asfáltico que es parecido al alquitrán, pero no es alquitrán, es un cemento asfáltico de una especificación 85-100 y estos al mezclarse producen el asfalto. Se mezclan en caliente. Entonces, por esta parte de acá cae el asfalto caliente directamente a volquetas que tienen una tolva especial y estos trasladan en caliente a una terminadora. Y eso es el proceso del asfaltado. ¿Qué partes tiene una planta de asfalto? Tiene un alimentador de agregado en frío. Son una especie de tolvas donde se coloca agregado seleccionado. Este baja a una cinta transportadora y transporta el material a un secador de áridos. El secador de áridos es como una especie de caldera caliente donde entra el agregado, se calienta, da vueltas y sale todo el polvo. Si alguna vez ustedes han cocinado, por decir, arena, ya, en un sartén o en una olla vieja, van a ver que cuando pierde humedad la arena, la tierra fácilmente se separa, ¿sí? Y de esa forma se puede separar la tierra de la arena, ¿sí? Entonces, en este secador se calienta y sale toda la tierra, porque la tierra es perjudicial para el asfalto. Luego se clasifica y se empieza a dosificar. Así que va una parte de unos buzones donde se empieza a colocar las cantidades de agregado y de cemento asfáltico. Luego se mezcla. Todo esto se va mezclando hasta que está a un punto donde por este lugar cae el asfalto directo a las volquetas. Durante todo este proceso se producen gases y también se desprende el filler, que es un aditivo para preparar asfalto que se puede volver a utilizar. Así que hay un sistema
que se encarga de botar los gases y recuperar el filler, ¿no? Que es ese aditivo. Este de acá es el cemento asfáltico, que simplemente con el sol ya se puede volver activo, ¿ya? No es como el alquitrán. El alquitrán cuando seca es como piedra, ¿no? Pero este cemento asfáltico, aún seco, todavía es moldeable, ¿no? Esto te haces a la ropa, ya no sale, ¿no? Hay un sistema calefactor que calienta y mantiene caliente todo esto. Y bueno, ese sería el proceso, ¿no? Entonces, hay instalaciones continuas, como ven acá, todo el proceso que es de más capacidad. Es automática, algunas tienen suministros por silos de asfalto. Un silo se refiere a estas cosas de acá, ¿no? A esto, donde se va acumulando. Hay instalaciones automáticas, semiautomáticas, en fin, una serie de cosas que no tiene mucho sentido verlo, pero la idea es de que algunas incluso pesan el material y abren con puertas, lo vuelven a cerrar, pesan, lo abren y demás. O sea que todo el proceso es automático, ¿ya? ¿Cuál es el rendimiento de una planta asfáltica? Es entre 10 a 450 toneladas hora y mucho depende de la cantidad y el tamaño, ¿no? De la planta, ¿sí? Vamos a ver cómo se calcula la productividad. Se utiliza la misma ecuación, ¿sí? Un factor de eficiencia también, y con eso se calcula, ¿no? La pavimentadora es una máquina que trabaja junto con la planta de asfalto. Las volquetas que trasladan el asfalto que sale de la planta echan el material acá y esto se mueve así como alas, ¿no? Por adelante la pavimentadora es así, tiene aquí unos rodillos que van metiendo el asfalto y esto lo va colocando y lo que hace es dejarlo casi liso para que simplemente se lo pueda arreglar manualmente y pasen las aplanadoras. Ese es el proceso de asfaltado. Entonces la volqueta que trae el asfalto de la planta lo echa en esa parte y esto lo tiende. Y aquí de forma manual se está empezando a acomodar un poco. Y por otra parte hay un encargado que tiene una mochila de esas de fumigar que tiene aditivo filler y lo riega todo esto, ¿no? Para que pueda tener una mejor adherencia. Entonces, aquí está cómo calcular. D es la distancia de trabajo recorrida por el equipo. E, el espesor de la carpeta. LE, el ancho útil en metros. E es la eficiencia. Y esto es el factor de duración del ciclo corregido. Y se calcula en metros cúbicos hora. Realmente, esta planta trabaja entre 250 a 350 metros hora, ¿sí? Es bueno un poquito tener idea de cómo trabaja. Antes de poder asfaltar, hay los camiones imprimidores, que tienen una mezcla asfáltica bastante líquida, que cuando está bien compactado el suelo, estos empiezan a regar como una especie de capa negra, bien pegajosa. Y eso sirve para que tenga el asfalto base para poder apoyarse a la plataforma. Entonces han debido ver que estos camiones tienen aquí unos chisguetes a presión que riegan, ¿no? Que riegan y cubren o imprimen asfalto líquido para que después la terminadora pueda colocar el otro asfalto, la capa asfáltica. Esos también se pueden calcular
su productividad. El asfalto siempre se coloca en caliente, así que tiene que tener una viscosidad y una temperatura que sean adecuadas. Todo tiene que estar caliente. Las boquillas que disparan también tienen que tener cierta inclinación. Y fíjense, empiezan a disparar y de esa forma colocan la capa o imprimen, ¿no?, la capa asfáltica. Y encima de esto recién se ponen las carpetas asfálticas. Aquí se puede calcular la productividad de estos camiones imprimidores, que está, donde este factor de I que aparece aquí abajo es la tasa de aplicación de asfalto en litros metro cuadrado. Esto ya viene, bueno, es un dato que da el fabricante. T es la duración del ciclo, R resistencia a la herradura, C mayúscula, capacidad del tanque del camión imprimidor. Todo es lo mismo, ¿no? Aquí está la duración del ciclo, que nos dan una referencia. Y aquí hay una idea de cómo calcular eso. Ese es el asunto de las plantas de asfalto, ¿no? Pero mejor si vemos algo, ¿no? Les voy a mostrar un cachito esto. A ver, lo van a ver y luego hablamos. Lo más divertido, lo más emocionante y lo más interesante está en de todo. Es por eso que hoy los voy a invitar a que juntos visitemos la planta de asfalto de la Ciudad de México, en donde se hace el pavimento que cubre nuestras calles. ¿Están listos? Yo soy Alexia, comenzamos.
Lo primero que tenemos que conocer para saber todo el proceso del asfalto es el material que se emplea. Y para eso estamos con el ingeniero Carlos Quirós. Hola, ¿qué tal? Tienes que ponerte el casco por medida de seguridad. ¿Qué tipo de material se emplea, Carlos? Se utiliza roca basáltica, es una roca bastante dura, con un alto grado de densidad, y es la materia prima que se utiliza para hacer la mezcla asfáltica. Se realizan voladuras, nosotros le llamamos voladuras, son perforaciones que son a 2.2 metros cada una de diferencia, donde colocamos alto explosivo. Quedan material muy grande, aproximadamente a veces 2 metros, 3 metros de largo, las cuales se tienen que minimizar y se utiliza maquinaria especial para poder disminuir su tamaño a unos 40, 50 centímetros aproximadamente. ¿Y cómo se le llama a la roca una vez que está explotada y queda de esta manera? Nosotros le denominamos roca en greña, que es roca virgen después de la explotación. Una vez reduciendo los tamaños, cargamos nuestros camiones fuera de carretera, que son camiones que tienen alta capacidad de carga, los cuales transportan nuestro material a los conjuntos de trituración. El conjunto de trituración cuenta con 3 módulos, primario, secundario y terciario, donde la roca en greña cae a nuestra tolva de gruesos del primario, y esta es una quebradora donde cae el material, la roca en greña, y es compactada, impactada por la muela móvil. Esta fragmenta nuestro material, cae a una banda y esta es transportada hacia nuestra primera criba. La criba separa este material en tanto granulometrías mayores como menores, hasta que logre pasar la granulometría adecuada, viene hacia nuestro almacén. ¿Y en dónde se extrae esta roca? Esta roca se extrae en una cantera que se encuentra en el kilómetro 28 de la carretera México-Cuernavaca en Parres. Ahí tenemos nuestra planta de triturados basálticos Parres. Anteriormente se explotaba ahora lo que es conocida como la cantera de los Pumas. Una vez que obviamente la mancha urbana creció, hubo la necesidad de buscar otro lugar de explotación con las mismas características que las que había aquí, entonces se pasaron los conjuntos hacia Parres. Ya estamos con el ingeniero Uriel Cano Rojas. ¿Cómo trabaja la planta de asfalto? Pues mira, para producir mezcla asfáltica necesitamos 2 materias primas. Las principales son agregado pétreo, lo que es solo material triturado, es decir, piedras de tamaño muy pequeño, y chapopote, que necesitamos mezclarlo para que podamos utilizarlo en las calles de esta ciudad. Aquí nos encontramos en el almacén de agregado pétreo o piedras, el cual nosotros transportamos hacia la planta mediante el cargador frontal que está detrás de nosotros para que inicie la producción. Nosotros utilizamos una piedra basáltica que proviene de volcanes. Nos encontramos en una parte de la ciudad donde hace muchísimos años hubo una erupción muy enorme, la cual formó el Pedregal o la zona de los Pedregales. Nosotros estamos muy cercanos a la ciudad universitaria y utilizamos esa piedra para producir la mezcla. Y entonces, una vez que está el material aquí, que ya está triturado, ¿a dónde lo lleva este cargador? Este cargador lo que tiene que hacer es llevar a unos cajones, son los encargados de alimentar a la planta productora de mezcla mediante banda transportadora. Entonces lo que hace es cargar el material de este cerrito y llevarlo hacia las tolvas que tenemos de este lado izquierdo para que iniciemos el proceso de producción. Entonces, las bandas transportadoras traen el material hasta aquí. Aquí, que estas son contenedores o tolvas, las cuales son las encargadas de contener las piedras trituradas para enviarlas al tambor secador mediante otra banda transportadora, la cual llevará estas piedras hacia el tambor, que es donde vamos a quitarle la humedad a las piedras para mezclarla con el asfalto o chocopote. Y entonces las tolvas que dosifican y distribuyen el material lo trasladan hasta aquí. Hasta aquí. Aquí nos encontramos con lo que llamamos nosotros un tambor, el cual tiene en la punta un quemador que arroja una flama interna a este tambor, la cual nunca toca las piedras. Es decir, solamente el calor que se genera dentro del cilindro va extrayendo la humedad de las piedras, la cual es capturada mediante un ducto,
el cual va a llevar a nuestro colector de polvos todas las partículas que no queremos que se vayan a la atmósfera para evitar la contaminación y capturarlas e ingresarlas al proceso de producción. Aquí también es el lugar donde vamos a agregar el chapopote para mezclar con el agregado y obtener la mezcla asfáltica, la cual finalmente se irá a las calles de la ciudad. ¿Por qué es necesario secar las piedras? ¿Qué pasa si están húmedas? El asfalto o chapopote no es afín con el agua. Entonces, si estas piedras están húmedas, nunca va a poder adherirse el asfalto a las mismas. Nosotros tenemos que estar muy seguros de que el material esté bien secado para poder adherirle el asfalto y tener una mezcla de excelente calidad. Uriel, ¿y cuál es la capacidad de esta planta? Esta planta puede producir 250 toneladas por hora y almacenar 600 toneladas. Tiene 3 hilos de almacenamiento en los cuales cada uno de ellos podemos almacenar 200 toneladas, que la verdad es pues bastante. Esta ciudad requiere demasiada mezcla asfáltica, es muy grande. Nosotros hemos llegado a tener aquí demandas de material hasta de 5,000, 6,000 toneladas por día. ¿Cuántos tipos de mezclas se pueden hacer? Esta planta puede producir mezcla caliente, mezcla templada y mezclas modificadas, templadas. Actualmente, por norma de la Ciudad de México, nosotros tenemos la obligación para cuidar el ambiente de producir mezclas templadas, las cuales se producen a una temperatura de entre 120 y 130 grados centígrados, lo cual nos permite generar menos emisiones a la atmósfera. ¿Y cuáles son las diferencias entre cada una de las mezclas? ¿O cómo podríamos identificarlo ya que el material se utiliza para algo? El material caliente es una mezcla que se produce a altas temperaturas, es decir, a una temperatura mayor a los 150 grados, 160 grados centígrados. Esto ya no se hace en esta planta. Producimos mezclas templadas, podemos producir mezclas templadas modificadas y también recicladas. Las mezclas recicladas es aprovechar el pavimento que se levanta de las calles e ingresarlo al proceso productivo para minimizar la explotación de piedras en los bancos de trituración. Esta planta tiene la capacidad de producir con hasta un 50% de material reciclado, que la verdad es bastante. ¿Y las mezclas modificadas? Las mezclas modificadas son aquellas mezclas que utilizan un asfalto modificado o un chapopote modificado, al cual se le agregan polímeros para que su grado de rendimiento en las calles sea mucho mejor. Las mezclas tibias son aquellas que se producen a una temperatura entre 120 y 130 grados centígrados y son a las que estamos obligados a producir por cuestiones y normas ambientales de la ciudad. Esto evita que generemos demasiadas emisiones a la atmósfera. Aunado a eso, desde el año 2008, nosotros utilizamos como combustible gas natural, que es un combustible muy limpio. Tenemos 2 plantas productoras de mezcla y las 2 utilizan gas natural. Una ventaja que también tiene esta planta, que fue de reciente adquisición, es que cuenta con un quemador que es bajo en emisiones de óxidos nitrosos, es decir, cualquier contaminante. Es muy importante que cuidemos el medio ambiente porque pues, es la responsabilidad de la planta. Nosotros normalmente operamos de domingo a viernes. Las noches de los domingos empezamos a surtir material dependiendo la demanda que tenga la ciudad y terminamos los días viernes a mediodía. Los días sábados nos dedicamos a hacer mantenimiento a las plantas. ¿Por qué? Porque hay que mantenerlas en condiciones para que podamos seguir con el abastecimiento de mezcla a la ciudad. Por lo que entiendo, la mezcla se produce cuando va a ser utilizada. La mezcla podemos almacenarla. En esta nueva planta podemos almacenarla hasta por un periodo de 3 días, porque los hilos de almacenamiento cuentan con un sistema de calentamiento, el cual nos permite mantener en condiciones de utilizarla posteriormente a la mezcla. Y podemos producir, mientras haya todos los camiones que lleguen aquí a la planta, los podemos estar abasteciendo de la misma. Y además, pues bueno, la gente que trabaja aquí tiene muchísima experiencia, llevan más de 20 años como operadores de plantas, entonces realmente saben lo que hacen. ¿Cómo llega la planta a este punto de la ciudad? Nosotros pasamos por Avenida del Imán y la verdad es que no imaginamos todo lo que hay detrás de esa pared. Es impresionante todo lo que está aquí debajo de la calle.
porque realmente nos encontramos, yo creo, 20 metros debajo del nivel de la calle. La planta de asfalto de la Ciudad de México fue creada en el año 1956 por el entonces regente Gruchurto. En las instalaciones que nos encontramos actualmente fueron parte de una cantera que abastecía a esa planta. Esta planta llegó aquí en 1970. Hemos tenido 9 plantas productoras de mezcla asfáltica. Nos encontramos actualmente en la número 9, que es la de más reciente adquisición. Se llama planta de asfalto porque es a lo que nos dedicamos, pero los equipos que realizan esta operación, nosotros las llamamos plantas de asfalto. Actualmente contamos con 2 plantas productoras de mezcla asfáltica o de asfalto, las cuales nombramos la número 8 y la número 9. Esta es la número 9. Vamos a ver la número 8. Vamos. Ya estamos en la planta número 8 que se encuentra en un desnivel en comparación con la planta número 9. Sí, nos encontramos en este momento en la planta productora de mezclas número 8. Estamos 10 metros debajo de la planta número 9. Esta planta fue adquirida en el año de 2004. Tiene una capacidad de producción de 200 toneladas por hora. A diferencia de aquella planta, aquí contamos con 2 tambores para realizar el proceso de producción de mezcla asfáltica. Un tambor es encargado del secado del material y otro más pequeño es donde mezclamos el asfalto con las piedritas para obtener la mezcla asfáltica. Cuenta también con 3 tilos de almacenamiento con capacidad de 150 toneladas cada uno de ellos. Es una planta de menor capacidad de producción, pero bueno, también le dimos una remodelación a la misma para tenerla en condiciones de operación, las cuales consistieron en, bueno, darle mantenimiento al colector de polvos, se cambió el quemador por uno de más eficiencia para no generar tantas emisiones al ambiente. Y es que en realidad el trabajo que realiza esta planta es extraordinario. Si pensamos en la capacidad que tiene, en dónde está ubicada, los años que tiene operando, estamos hablando de mucha tecnología y experiencia acumulada. Esta planta fue creada en 1956. Ha sufrido diversos cambios desde el proceso mismo de la fabricación de la mezcla, porque había diferentes tipos de plantas a las que actualmente tenemos. Aquí hubo una planta la cual utilizaba agua para captar los polvos. Esa tecnología ya no se utiliza más y ahora la modernidad nos lleva a la eficiencia de los colectores de polvo. ¿Y cuál crees que es la importancia de esta planta para la Ciudad de México? Esta planta está ubicada geográficamente en el centro de la ciudad. Entonces, de aquí es muy fácil llevar material a cualquier punto de la misma. Es imperante que sigamos produciendo mezcla porque las necesidades de esta ciudad son muchísimas en cuanto a pavimentación. Uriel, y en todos estos años, ¿a qué retos se ha enfrentado la planta? Bueno, esta planta ha sufrido varios retos. En sus tiempos fue la encargada de producir toda la mezcla para la construcción del viaducto, del periférico. Estoy hablando de hace mucho tiempo, pero en la actualidad, pues bueno, continuamos con el reto de seguir surtiendo o suministrar la mezcla asfáltica que requiere la Ciudad de México. ¿Y alguna vez se ha presentado el caso en donde no hay materia prima para poder trabajar? ¿O siempre ha estado como muy a la mano la explotación de la piedra necesaria? Fíjate que con la piedra pues no hemos tenido problema. Con lo que sí a veces nos hemos enfrentado es con el suministro de la C20 o del asfalto, ya que este proviene de Pemex y a veces por la alta demanda que tiene el mismo, pues sí en ciertas épocas del año nos ha sido complicado que nos llegue. Uriel, ¿y tú cuánto tiempo tienes aquí? Pues mira, estoy desde el año 2000, yo llegué aquí siendo un estudiante, yo hice mi servicio social aquí en esta planta y en algún momento pues me dieron la oportunidad de encargarme de la producción de las mezclas. No he trabajado solamente en esta planta, me he ido 3 veces, he tenido la oportunidad de regresar 3 veces a la misma, que bueno, uno cuando es más joven tiene otras inquietudes, pero al final a mí me gusta muchísimo trabajar aquí porque yo me formé en esta planta de asfalto como ingeniero. Sí tengo la camiseta bien puesta. Aunado a la producción de mezclas asfálticas, pues bueno, esta planta cuenta con un laboratorio, el cual también está encargado de buscar nuevas tecnologías para eficientar los pavimentos que se colocan en la ciudad.
Este es el Laboratorio de Control de Calidad y estamos con el ingeniero Pedro Carvajal. Para poder estar aquí, Ale, primero necesitamos que tengas tu equipo de seguridad. ¿De qué se encarga este laboratorio, ingeniero? De revisar los materiales con que se forma la mezcla asfáltica y a su vez validar que la mezcla salga con los parámetros de calidad que se requieren para poder elaborar o fabricar una carpeta asfáltica. ¿Cómo realizan estas pruebas para confirmar que el asfalto, que la mezcla asfáltica sea de excelente calidad? Primero evaluamos los materiales de que está conformada, que es agregado pétreo, como ese que pueden observar ahí, y el asfalto como tal, que es comúnmente conocido como chapopote. Es un fluido y a temperatura ambiente, pues es un sólido plástico. ¿De dónde sale el chapopote? Es un subproducto de la refinación del petróleo, de ahí se obtiene el asfalto, ese es producto de las refinerías de Pemex. Entonces, cuando decimos únicamente asfalto, estamos hablando específicamente de lo que comúnmente conocemos como chapopote. Es correcto, y es el material que nos ayuda a ligar todas las piedras o el triturado pétreo con el que conformamos la mezcla asfáltica. Entonces, aquí estamos viendo las diferentes calidades que hay de acuerdo a la trituración que tienen las piedras y el chapopote, pues líquido. Esta mezcla de los materiales, en el caso del agregado, son diferentes tamaños de partícula, que puede ser desde material de 3/8 hasta material muy fino como el talco. A través de calor, juntamos estos dos materiales, lo que es el asfalto con el triturado pétreo y conformamos la mezcla asfáltica, que es esa que pueden observar ahí. ¿A qué temperatura está la mezcla asfáltica? La producimos entre 120 y 130 grados de temperatura, de grados Celsius. ¿Y a qué tipo de pruebas la someten? Aquí vemos quizás una especie de muestras. Primero determinamos la proporción que hay de cada uno de ellos, toda vez que para conformar una mezcla tenemos una normativa, que son las normas de construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México, que nos dice que para una mezcla como la que normalmente utilizamos aquí en la Ciudad de México, debemos de tener 6.5% de asfalto en masa y el restante 93.5% es agregado pétreo. ¿Qué es lo ideal para el asfalto, para la mezcla asfáltica? Para la que conformamos nosotros es una textura, porque lo que tú estás observando aquí es únicamente la textura, no la composición como tal de la mezcla. Y la textura debe ser un poquito semirrugosa como estas, para tener una mejor fricción al momento del frenado de los vehículos. ¿Sí? Una superficie extremadamente lisa como esa que ves por aquí, pues bueno, no genera la fricción suficiente y los vehículos en temporadas como la que estamos viendo actualmente de lluvia, se puede formar una película entre ambas capas, lo que es la carpeta asfáltica y el vehículo, y se forma un fenómeno que se conoce como acuaplaneo, es decir, que el vehículo se derrapa, precisamente porque no hay esa fricción con la carpeta asfáltica. Pedro, ¿qué te parece si entonces ahora vemos cómo someten alguna de las muestras a las pruebas que se realizan para control de calidad? Muy bien, para poder realizar esto tendremos que pasar al área de mezclas asfálticas de validación, donde vamos a someterla a resistencia a la carga y a la deformación. ¿En qué consiste la prueba que vamos a ver? Mira, la prueba es conocida como prueba Marshall y es una prueba para determinar el desempeño que va a tener la mezcla una vez colocada ya en una carpeta. Consiste en saturar en agua y a temperatura de 160 grados, que son los peores enemigos de un pavimento y es la temperatura que normalmente alcanza una carpeta en la Ciudad de México. Y posteriormente la vamos a pasar a una prensa donde le vamos a ejercer presión para determinar cuánto resiste a la carga, que es la carga de los vehículos, y cuánto se deforma por esa carga del paso de los vehículos. El procedimiento no debe tardar más allá de 30 segundos, entre que sacamos la muestra del baño de agua de la saturación y que la ponemos en la prensa para poderla hacer. La carga máxima de esta prensa es de 50 kilonewtons y la resistencia que debe de tener la mezcla es equivalente a 800 kilogramos fuerza, de acuerdo a nuestra norma, y la deformación que debe de presentar por esa carga de 800 kilogramos fuerza mínima debe ser un máximo de 4 milímetros de deformación. Y con eso garantizamos que la mezcla que estamos enviando a las calles, una vez que esté colocada en condiciones óptimas de temperatura, de compactación y todo lo que conlleva, nos va a resistir de 5 a 7 años con un mantenimiento superficial exclusivamente. En cuanto surge esta deformación, el equipo para en automático y nos da las lecturas de cuánto resistió la carga y cuánto se deformó.
Hay muchos factores que intervienen en la durabilidad de una carpeta y entre ellas está la parte de la construcción de la misma, ¿no? A eso pues hay lineamientos que también nuestras normas especifican de temperatura de colocación, velocidad del viento que hay en ese momento, la temperatura a la que llega la mezcla a la obra, la temperatura a la que se debe de tender y la temperatura a la que se debe de compactar. Si esas temperaturas no se controlan, pues generalmente suceden los defectos que vemos en todas las vialidades. Muchísimas gracias, Pedro. Al contrario, gracias a ustedes y espero que les haya parecido muy buena la explicación que les dimos para entender cómo funcionan las vialidades en esta Ciudad de México. La Ciudad de México tiene una demanda de 1.200.000 toneladas de mezcla asfáltica anualmente y esta planta de asfalto puede distribuir el 70% con toda la maquinaria que conocimos el día de hoy. ¿Qué les pareció este capítulo? Cuéntenmelo a través de nuestras redes sociales. Ya saben que tenemos Facebook y Twitter esperando sus comentarios. Y si quieren volver a ver este o cualquiera de nuestros capítulos, los encuentran todos en nuestro podcast en iTunes y en el canal en YouTube. Yo soy Alexia y recuerda que cada día es más divertido si descubrimos juntos de todo. La carpeta asfáltica. Ahora le vamos a hacer una breve descripción de los equipos y la maquinaria utilizada para este proceso constructivo. José Bravo Martínez, soy estudiante de la Universidad Santo Tomás. Luego de haber visto el video del proceso de pavimentación asfalto, nos encontramos en la vía donde se va a aplicar la carpeta asfáltica. Aquí podemos observar la maquinaria que se va a aplicar para el uso de esta carpeta. Sabiendo previamente la complejidad de este proceso de compactación, para este proceso constructivo se emplean maquinarias pesadas de la última tecnología. Bueno, encontramos acá la finisher o pavimentadora, que su función es la de expandir o distribuir el asfalto. Esta máquina autoportadora diseñada proyectada sobre la superficie en un ancho y espesor determinado y proporcionando una compactación inicial. Seguidamente se procede con la compactación utilizando los compactadores de tambor y de llanta, que lo podemos observar en el video. Esto realiza la etapa final de las operaciones de pavimentación con la mezcla asfáltica en caliente. En esta etapa se desarrolla la resistencia total de la mezcla y se establece la lisura y la textura de la carpeta.
Bien, jóvenes, ya hemos visto lo que es una planta de asfalto y también hemos visto a las máquinas que realizan este trabajo del colocado del asfalto. Ahora pasemos a lo que es la planta o la preparación del concreto, especialmente para los pavimentos rígidos, ¿no? Entonces, la forma de preparar concreto no es nada difícil. Eh,
Alguna vez ustedes incluso lo han preparado o han ayudado a prepararlo en una mezcladora y ya saben el proceso, ¿no? ¿Qué es lo primero que se echa a la mezcladora para preparar el concreto? ¿Mm? A ver, Cristian, se ha dormido con la película. A ver, Jessica Alejandra, ¿qué se echa primero para preparar concreto en una mezcladora? Agua, Inge. Muy bien, agua, correcto, ¿no? Después, Eh, los agregados y después el cemento. ya. ¿Cómo tendría que ser la mezcla? Homogénea y respecto a la resistencia que quiero alcanzar. Primero tengo que echar la arena o la grava. Graba ahí. Sí, Primero la grava, después arena, ¿no? Y después cemento. Y después otra vez grava, después otra vez arena y termino con cemento. O sea que no es echar toda la grava primero, después toda la arena y al último el cemento. Si voy a hacer eso, ¿qué es lo que va a pasar en la mezcladora? ¿Mm? ¿Qué va a pasar? Lo mismo si hago dar muchas veces, mucho tiempo vueltas, ¿no? A la mezcladora, ¿qué va a pasar? A ver, un experto en mezcladoras, ¿quién es? Marcos, ¿qué dirías tú? A ver, Jessica, Alejandra, ¿qué pasa si hago dar muchas vueltas la mezcladora o lo echo todo o la graba al mismo tiempo? Eh, como si le echo la grava harto, como no he entendido, Inge. ¿Qué pasa si le echas toda la grava de golpe? Todo. Ah, no, no va a haber, no va a haber una homogeneidad, o sea, no se va a mezclar bien y al principio creo que se endurece y luego ya es muy líquido, dependiendo de la cantidad. Yo no creo que se endurece, se vuelve muy espeso. Eh, a ver, Nelson, ¿querías decir algo? Que cuando lo pones primero la grava no se mezcla bien, la grava se queda abajo y la arena Ah, encima nomás y agua no es. eso se llama, jóvenes, segregación. Ya en tecnología del hormigón tal vez han debido hablar sobre la segregación, que cuando los pesados se van abajo y los livianos se van arriba. Entonces, para que el hormigón trabaje, necesita trabajar la piedra junto con la arena, ¿sí? Se necesita todo ese conjunto. Pero la segregación es cuando todos los gruesos, o sea, toda la grava se queda abajo y arriba se sube el mortero. Entonces eso está mal, ¿no? Eso podría pasar si es que le echamos de golpe, ¿no? La grava, o lo hacemos dar mucho tiempo vueltas, ¿no? Podría pasar eso. Así que lo correcto es echar una parte de grava, otro de arena, cemento, después otro de grava, arena, cemento, si es posible hasta 3 veces. Pero a veces eso resulta bastante tedioso y en la práctica le echan toda la grava, toda la arena y agarran el cemento y listo, ya está la mezcla, ¿no? Y el tiro de grasa, un poquito de agua, ¿no? Con baldecito
al gusto del cliente. Entonces, eso no está bien, ¿no? No es la forma de preparar, ¿no? Por eso, las plantas de hormigón tienen una forma de preparar adecuada, ¿no? Y eso vamos a ir viendo. Tienen una cabina de control donde se empieza a programar cómo va a ser la dosificación. Tienen tolvas y aquí tienen cintas transportadoras donde llevan pequeñas cantidades del agregado. Tienen bombas de agua con caudalímetros que miden cuánta agua está entrando y un silo de almacenamiento de concreto o de cemento, ¿sí? Para que se pueda sacar de ahí la cantidad que se requiere. Todo está automatizado, tiene balanzas que pesan y van botando la cantidad exacta de agregado y se va mezclando, ¿sí? Vamos a ver algo, un video cortito sobre cómo funciona una planta de hormigón, ¿sí? Y luego vamos a comentar, ¿ya? A ver, vamos a ver un ratito. Vamos a ingresar al panel del sistema, vamos a programar 7 metros de concreto de 2500 PSI. Ingresemos. Este es el panel de control. Estamos listos para programar en 2 fachadas los 7 metros. Seleccionamos el tipo de concreto, la mixer y la cantidad por fachada. Ahí programamos 3 metros y medio. Luego hacemos la misma operación, 3 metros y medio más, y lo seleccionamos. En estos momentos me aparece que tenemos 7 metros en total, 3.5 y 3.5. Le damos ejecutar orden y automáticamente nos retoma el primer fachado. Le damos a iniciar. Listo. Se inicia el proceso. Muy cerca del caso.
No, sí. Pregúntale cómo está. Si necesitamos adicionarle. Vamos a aceptar. Ese le voy a mirar. ¿Cuánto le echamos? 60, ¿no? Hace rato 60. Bien, ya hemos visto lo suficiente de cómo trabaja una planta de concreto, pero no siempre se utiliza eso, sino que se puede utilizar un método más artesanal. A ver, vean esto de acá. Es una planta artesanal de concreto. Estamos aquí con el agua. El agua que alimenta una cisterna. Los bidones buscan agua. Y mediante una motobomba alimentan al mixer. Este es el mixer. Con un podcast se alimenta de lo que es la arena piedra, lo que es la arena gruesa y la piedra chancada, ¿no? La pala del podcast, bueno, es 3.5, su volumen se cubica, ¿no? Se cubica el volumen y de acuerdo a su volumen se calcula la cantidad de lampadas, ¿no? Y el cemento en forma manual. El cemento se ingresa en forma manual. Para un concreto de 210 son 64 bolsas. 64 bolsas, dependiendo del tipo agregado, ¿no? Hay un tipo de agregado que es lo oscuro, que es mejor, con 64, pero con la arena que están poniendo ahora son 68 bolsas por metro cúbico. Bien, ya hemos visto lo suficiente. Entonces, muchas veces se prepara de forma artesanal, ¿no? En vez de tener una planta así computarizada y todo, muchas veces se tiene simplemente una rampla, una tolva y de forma manual se lo prepara como si fuera una mezcladora, ¿sí? Muchas veces se hace así y también se pueden obtener las resistencias que son adecuadas, ¿no? Entonces, en la práctica van a ver bastante ustedes de esto. Para sacar la productividad de una planta de hormigón, se utiliza la misma ecuación, solo con algunas correcciones. Algunos equipos que trabajan con el concreto son las pavimentadoras, que son parecidas a la terminadora que hemos visto para el asfalto. Fíjense, aquí está la volqueta y aquí está toda la máquina que va colocando el concreto. Hay más pequeñas, ¿no? Esta es monstruosa esta máquina, ¿no? Es mucha más pequeña. Aquí hay otro modelo de pavimentadoras. Y la productividad, pues, se calcula con esta sencilla fórmula.
¿no? Lo mismo que de la planta de asfalto. La velocidad de trabajo varía entre 120 a 200 metros. Tengo la duración del ciclo, 3 a 7 minutos. Y después viene el camión mixer, ¿sí? El camión hormigonero, que también se puede calcular la productividad, ¿sí? Que es parecido al de una volqueta. Y es interesante cómo trabaja este camión, ¿no? Esta parte de acá es una mochila donde lleva agua, como 500 litros de agua a presión, donde se puede insertar agua al tambor o se puede utilizar mediante una manguera agua a presión para cualquier cosa. En esta parte tiene unas palancas que hacen girar el trompo para mezclar o para botar. Y desde la cabina también se puede controlar. Entonces, básicamente es eso el camión, ¿no? Que esto gira para mezclar y gira para descargar. Tiene una especie de hélice adentro que hace posible que entre o salga la mezcla. Cuando este está en camino, generalmente el trompo tiene que girar lentamente para que la mezcla no se estanque. Eso es muy importante, ¿no? Entonces está ahí además cómo funciona esto. ¿Cómo se calcula la productividad? Pues se utiliza esta fórmula, ¿no? Sí, para la productividad sí se puede sacar nuestra la duración del ciclo y demás, ¿no? Con esto habíamos terminado ya el capítulo de productividad y la siguiente semana entraríamos a costo de operación del equipo. Bien, saquemos una evidencia, por favor. Inge, buenas tardes. Quería consultar lo siguiente. No he podido Dime. dar el examen parcial por motivos de trabajo. No sé Ya. cuándo puedo reponer, Inge. Eso quería Conmigo no tienen que hablar eso. El procedimiento que tiene la universidad es solicitar una reposición de examen en dirección académica. Pues una vez que me muestren la autorización y la boleta, les voy a programar para que den su examen. ¿De acuerdo? Pueden comunicarse conmigo internamente para hablar sobre esos temas. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bien. Saquemos una evidencia, por favor.